abordaje del paciente anémico es el tema que aborda hoy la doctora Liliana Fernández, hematóloga con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago y en el Hospital José María Cabral Ibáez, Hospital Regional Universitario. Sí. Vale decir que la doctora es encargada del Departamento de Hematología del hospital público, del principal hospital público. Doctora, los tipos sanguíneos, ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué se dan los tipos sanguíneos? Sí, bueno, primero, no sé si primero debemos hablar un poquito sobre el abordaje del paciente con anemia, pero déjeme contestarle, permítame contestarle esta pregunta. ¿Cómo sabemos? Los grupos sanguíneos son determinados por unas partículas que son glucoproteínas, o sea, son partículas que están formadas por un azúcar y por proteínas, son pequeñitos y están en la superficie del glóbulo rojo. El que sea un tipo sanguíneo u otro va a depender del tipo de estos antígenos. Si el antígeno que tienen en la superficie estos glóbulos rojos son antígenos A, entonces ese grupo sanguíneo va a ser A. Si el antígeno es B, va a ser B. Si tiene antígenos A y antígenos B, será AB. Y si el eritrocito tiene en su superficie no presenta antígenos, será grupo sanguíneo O. Los grupos sanguíneos son definidos por estos antígenos, pero hay más de 400 antígenos de grupos sanguíneos. Pero con los grupos sanguíneos que más trabajamos son con los A, B, O, AB y el RH. ¿Por qué? Porque son los grupos sanguíneos cuya transfusión, la transfusión de sangre de este tipo pueden producir mayor reacción post-transfusional. Es decir, que pueden producir reacciones, sobre todo el ABO, que ponen en compromiso la vida del paciente. Entonces, con los antígenos que más trabajamos son con estos grupos sanguíneos. Hay una prueba de laboratorio que tiene que ser muy especializada, que es el panel de anticuerpos que debe hacerse a toda sangre que se transfunde, y aunque sea el mismo tipo de sangre, la del donante que la del receptor, aún así sigue dando hemólisis, o sea, destrucción del glóbulo rojo o alguna otra manifestación clínica o de laboratorio que demuestre que hay cierta incompatibilidad entre la sangre del donante y del receptor. En ese caso se investiga con un panel de anticuerpos para ver si hay algún otro tipo de grupo sanguíneo que tenga el donante, que no tenga el receptor o viceversa. ¿Qué determina que el factor de la sangre sea positivo o negativo? El RH es un antígeno, que es el RH, y si el RH está presente, la sangre es RH positivo, y si el RH no está presente, entonces decimos que ese grupo sanguíneo es RH negativo. Generalmente va acompañando los grupos sanguíneos ABO, podemos decir que es un grupo sanguíneo A, RH positivo, ARH negativo, y así en todos los grupos sanguíneos. ¿Cuál es el grupo sanguíneo que es el donador universal y cuál es el grupo sanguíneo que es el receptor universal, si existe? Bueno, hablamos de donador universal al grupo sanguíneo O. El grupo sanguíneo O que no tiene antígenos en su superficie que puedan ser hemolizados por anticuerpos, pero nos referimos no a la sangre total O, sino específicamente al paquete de glóbulos rojos O.
RH negativo, porque los glóbulos rojos solos, sin el plasma, no tienen anticuerpos, solamente los antígenos. Si usted le pasa un glóbulo rojo que es O, vamos a poner negativo, a un grupo sanguíneo A negativo, no va a haber en la generalidad de los casos problemas, porque como el grupo sanguíneo O no tiene antígenos en su superficie, el eritrocito puede tener en el plasma anticuerpos anti-A y anti-B. Pero si usted le pasa la sangre total de O a un grupo sanguíneo A, puede haber hemólisis, porque esa sangre total tiene en el plasma anticuerpos anti-A que pueden hemolizarlo. Entonces, lo que hablamos es de donante universal del paquete globular O negativo. No de la sangre total. No de la sangre total. ¿Y hay algún grupo sanguíneo que sea receptor universal? Está el grupo sanguíneo AB. El grupo sanguíneo AB puede recibir, lo ideal es que cada paciente con un grupo sanguíneo determinado sea transfundido con su mismo grupo sanguíneo. Eso es lo ideal. Su misma sangre, la sangre con su mismo tipo de sangre, eso es lo ideal. Pero el paciente o el receptor con un tipo de sangre AB puede recibir el paquete globular de A, puede recibir el paquete globular de B, puede recibir el paquete globular de O. Si es RH positivo, que sea preferiblemente RH positivo; si es RH negativo, que sea preferiblemente RH negativo, aunque podría cruzarse la sangre con un RH positivo, el que es negativo, y con un negativo, el que es positivo. O sea, yo solamente debo transfundir sangre total al paciente que es receptor igual del donador. Perfecto. O sea, sangre total solamente al O positivo si yo soy O positivo. Perfecto. O negativo si soy O negativo. Pero si yo tengo que darle a un AB una sangre O, lo que debo preferir es darle el paquete globular y no la sangre total. No la sangre total. El uso de la sangre total es muy limitado. Ahí hay un uso indiscriminado. Se le pasa sangre total a un paciente que tiene una anemia de muy lenta instauración, un paciente que tenga 80 años y que tenga descompensación hemodinámica, que no es lo que se debe de hacer. Lo correcto es que ese paciente que tenga una edad avanzada, que sea un paciente envejeciente, en que su anemia ha ido instaurándose de manera crónica, y que el paciente esté con unas condiciones hemodinámicas no adecuadas, lo ideal es pasarle el paquete globular para evitar que tenga una sobrecarga de volumen y lo pueda llevar a una insuficiencia cardíaca o a un edema de pulmón. Ayúdame a entender, doctora. Sabemos ya la sangre total cuando se transfunde, pero el paquete globular, las plaquetas, ¿cuáles son los casos indicados para eso? Sí. El uso de la sangre total es muy limitado. Sangre total solo debe ser utilizada en el caso de que haya una pérdida aguda de sangre, un sangrado masivo, un paciente politraumatizado, un paciente con una herida de arma blanca, un paciente con un trauma intraabdominal, el paciente que tenga un sangrado agudo gastrointestinal,
etcétera. En estos casos en que hay una descompensación hemodinámica importante por una pérdida de volumen sanguíneo, es que está indicada la sangre total. Es la única indicación que tiene la sangre total. El paquete, una unidad de sangre total que tiene aproximadamente entre 450 mililitros, porque entre el anticoagulante, lo que se agrega para que la sangre no se coagule, hacen unos 500 mililitros. Esa sangre le puede aportar paquete globular, concentrado plaquetario por aféresis, glóbulos rojos, factor 8, factores de coagulación, si es el plasma fresco que está congelado, albúmina, anticuerpos. Entonces no es posible que desperdiciemos ese recurso tan importante en un paciente con un problema en el que solo necesite un tipo de esos elementos que podemos obtener de la unidad de sangre. En ese sentido, hay un mal uso, hay un uso indiscriminado de este recurso terapéutico tan importante que muchas veces minimizamos su valor, no pensamos en que es un tejido, es un órgano. El tejido hematopoyético es un órgano que es trasplantado de un organismo de la misma especie a otro organismo, entre dos organismos que son de la misma especie. Pero es un trasplante de tejido, igual que un trasplante de médula ósea, viéndolo en sus reales dimensiones. Es como un trasplante de hígado, de córnea, de otros órganos. Y no debemos usarla de manera indiscriminada y tampoco de una forma descuidada. Es muy costumbre en nuestro medio la práctica de calentar la sangre. Eso es incorrecto, eso no se debe, se puede hacer con un aparato especial que mantiene la sangre, la lleva a temperatura ambiente. En los casos de transfusiones masivas en que el paciente puede sufrir hipotermia, pero cuando se transfunde 1 o 2 concentrados de paquetes globulares, cuando se transfunde 1 o 2 unidades de sangre total, esa sangre se puede colocar sin problemas y se va traída del laboratorio y colocarla al paciente sin problema, y esa sangre va adquiriendo la temperatura del ambiente. ¿Cuán fácil es hacer esa separación, doctora? Porque estamos hablando de lo ideal, pero ¿existen, digamos, los equipos suficientes aquí para eso? Sí, cualquier banco de sangre puede separar el plasma de los glóbulos rojos, no así lo de la plaqueta, separar plaquetas por aféresis a través de una máquina. Hay muy pocas instituciones de salud aquí donde se pueden hacer. En salud pública hay instituciones que la pueden hacer y a nivel privado también. También se puede hacer, como decimos, de una forma primitiva, una forma a la antigüita, entre comillas, que es dejando que los glóbulos rojos, que tienen un mayor peso, la masa de glóbulos rojos, que la parte líquida, que es el plasma, vaya sentándose por su peso, vaya depositándose en el fondo de la bolsa de sangre, y después con un separador se saca el plasma y se deja el paquete de glóbulos rojos. Esa es una forma sencilla que se puede hacer en un banco de sangre que no tenga una máquina Haemonetip. Hay también, existen establecimientos que funcionan como bancos de sangre,
que son establecimientos que no reúnen las condiciones de calidad y las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que un banco pueda considerarse banco de sangre y que pueda estar en condiciones adecuadas para ofrecer ese servicio. Entonces, en ese sentido, se negocia con la sangre y se vende la sangre como si fuera a vender una mercancía, vender un paquete de café, o que usted solicite una libra de carne, así mismo va y compra una unidad de sangre que es utilizada de manera indiscriminada y que es transportada de un lugar a otro de una manera inadecuada. El paciente, además, si el banco de sangre del laboratorio donde va, de la institución donde va esa sangre, no tiene la forma de verificar este medio de transporte, el lugar de donde procede esa sangre, y volver a repetir todas las pruebas que, aunque estén negativas, y completar las que no se han hecho, como por ejemplo el HTLV1, que es el virus de la leucemia de células T humana, el CORE en el caso de la hepatitis B, no todos los laboratorios lo hacen. En este caso es una responsabilidad de la institución que acepta esa sangre, utilizarla en el paciente que está bajo su responsabilidad cuando esa sangre no es adecuada por múltiples condiciones, dentro de ellas la posibilidad de la transmisión de una enfermedad infectocontagiosa de la magnitud de la hepatitis B, C y otras hepatitis, de la infección por HIV y de otros virus que pueden causar problemas a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, si el paciente firma una hoja de consentimiento informado en las condiciones adecuadas, ya descarga un poco la institución, pero aún así es una responsabilidad muy grande de la institución que acepta que su paciente sea transfundido sin las condiciones de calidad y necesarias requeridas.